Shabbat Shalom, que el Eterno los bendiga a todos ustedes hoy en este bonito día de reposo en el cual estamos otra vez presentes para continuar con los estudios de la Torah, del Tanaj y el Brit Hadashah. Hoy en este día hablaremos acerca de los 5 panes y los 2 pececillos. Estas historias de las cuales fueron algo literal en los tiempos de nuestro maestro a través de sus enseñanzas, nos trae a nosotros un mensaje o una enseñanza que todo tiene que coincidir con el contexto de la historia del pueblo de Israel desde que el Padre escogió a Abraham hasta que salieron de el pueblo de Misraim. Vamos a comenzar con las bendiciones que nosotros decimos todos los días, con la oración que nos enseña nuestro maestro Yeshua a todos sus discípulos. Y dice así: ustedes orarán de esta forma: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos permitas caer en tentación, mas líbranos y guárdanos de todo mal. Tuyo es el reino, la gloria y el imperio, por siempre y por toda una eternidad. Amén y amén. Dicemos las bendiciones antes de comenzar con el estudio. Baruch Adonai Hameborach, bendito el Eterno que es bendito. Baruch Adonai Hameborach Lolam Baed, bendito el Eterno que es bendito por siempre y por toda una eternidad. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol Ha'amin, Benatan Lenu et Toratot. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Bendito eres tú, nuestro Dios Rey del Universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torah. Bendito eres tú, Padre eterno, dador de la vida eterna y dador de aquel sacrificio del cual redimiría a tu pueblo, a todos aquellos que están en el lugar donde tú los dejaste y en la dispersión, en la diáspora, y a todos aquellos que quieren ser parte también de tu pueblo, a los cuales das oportunidad para que ellos se arrepientan y también pues participen de la vida eterna, de eso que tienes preparado para todos aquellos que quieren seguirte, quieren hacer tu santa voluntad y quieren obedecerte como hijos. Así que este estudio o esta lectura que vamos a leer hoy en este día está sacado de los 3 diferentes libros en los cuales se menciona. La razón que digo de 3 diferentes libros, hablando de 3 evangelios, es porque se encuentra en 3 diferentes libros: Marcos, Lucas y Juan. Y también se utilizan los 3 libros porque en un libro se encuentra poquita más información que en otro, o en otro se encuentra explicado otra cosa que te muestra y te enseña partes o cosas que se llevaron a cabo en ese momento, tales como el conteo de las personas, el lugar donde acontecieron, de dónde a dónde fue que Yeshua salió con los discípulos, de dónde lo siguieron la gente y hasta dónde llegaron. Son detalles de los cuales se tienen que recaudar información para poner los estudios o los mensajes unidos y encontrar información y poder explicarse en su contexto sin sacarse fuera de su lugar. Voy a leer la parte corrido y después vamos a ir parte por parte viendo los versículos bíblicos. Nos dice, utilizando el libro de Marcos, el libro de Lucas y el libro de Juan, nos dice: oyéndolo, Yeshua se apartó de allí en una barca en un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Saliendo, Yeshua vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Entonces el ladrón les dijo: no tiene necesidad de irse, dadles vosotros de comer.
Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio a los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se salieron recogiendo lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, cuando se llevan a cabo estos acontecimientos o historias que nosotros vemos en los relatos de los evangelios, recuerde que todo lo que nosotros tenemos en los evangelios son relatos, son historias, son algo que se recautó entre aquellos escritores que se esforzaron por recolectar la información más exacta. Aquellos que se esforzaron por poner estas historias que acontecieron y que a través de sus testimonios ellos dicen fueron ciertas. Tal y como nos lo menciona el libro de Lucas, nos menciona de que muchos ya habían tratado de poner las historias juntas. Pero él se esforzó a poner las cosas más exactas. Por eso nosotros cuando leemos los evangelios, pues obtenemos varios puntos de vista de cada evangelio. Así que esto tenemos que entenderlo en su forma o nosotros entendiendo el esfuerzo de cada escritor que tuvo que obtener o hacerse para poder obtener información y escribir. No es que en cuanto Yeshua anduvo caminando había una persona, un escriba, que iba escribiendo paso por paso de lo que iba pasando. Las cosas no fueron así. Y las cosas no fueron así porque ya había otros mesías que habían venido antes de Yeshua, como lo hubo también después. Ya había otros mesías que habían venido antes de Yeshua, reclamando ellos el puesto mesiánico, el puesto del Mesías. Así que ya obteniendo casos fallidos anteriormente, nadie iba a tomarse el trabajo o seriedad de ir escribiendo paso por paso de lo que iba haciendo nuestro maestro. Por lo cual, después del tiempo que tuvo resurrección, que él resucitó, fue cuando se le tomó en serio todas las cosas y vieron que sí, ese era verdaderamente el Mesías. Y la razón que decimos esto fue porque los discípulos, aún ellos, dudaron que él resucitaría. Aún ellos dudaban que eso acontecería. Por eso cuando Yeshua murió, ellos se escondieron, tuvieron miedo de que también este otro Mesías, pues no resucitaría, que fuera otro más fallido. Y se escondieron para protección. Hasta el momento que se les aparece el maestro y aún así ellos, medios dudosos, él se les presenta y vieron entonces que sí, este era el verdadero Mesías. Después de eso pasa 40 días todavía predicando con ellos, y después de estos días, después de este tiempo, pues él asciende a la diestra del Padre, y entonces se comienzan a recautar historias acerca del acontecimiento que estuvo pasando en los tiempos 30, del 30 al 33, en la era común, y obtener la información para poder ponerla o archivarla en nuestros tiempos y tener nosotros un conocimiento de lo que aconteció en los tiempos de nuestro maestro. Por eso se utilizan los diferentes libros para tener información, tanto como la locación, tanto como el lugar, el tiempo y quienes estaban presentes. En este caso vemos nosotros que pues la Escritura nos menciona a uno de los discípulos que anduvo con Yeshua, y este discípulo se llama Felipe. A los que nos dice a nosotros, nos nombra, era de que este acontecimiento estuvo cerca de la fiesta de Pesaj, cerca de la fiesta de Pascua. Fue cuando aconteció el milagro de los panes de los panes y los peces. ¿Por qué razón? Es porque se nos menciona a nosotros el pan, de qué fue hecho, y
el lugar donde se encontraban los discípulos. En los relatos nosotros vemos la información y antes de comenzar con el relato de, por ejemplo, Mateo 14:13, el relato que acabo de leer, mencioné ya los otros dos libros, Marcos, Lucas y Juan. El relato que leí es de Mateo 14:13 al 21, corroborando con Marcos, con Lucas y con Juan en Marcos 6:30 al 44, Lucas 9, versículo 10 al 17 y Juan 6, comenzando desde el versículo 1 al 14. Poniendo los evangelios juntos, nos da la información de que estaba cerca de Pesa, de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, el milagro ocurrió muy cerca de la Pascua, casi cuando se efectuaba o cuando se culminaba la siega de la cebada, de las cuales pues estaban hechos los panes que se comían durante las fiestas de Pesa, cuando se hacen los panes sin ningún tipo de levadura, la cual simboliza las primicias, las primeras cosechas. Recuérdese que antes de que se comience Pascua, se tiene que inspeccionar la cebada y se tiene que ver que esté lista para que ahora sí, al haber luna nueva, se empiece a prepararse para recibir el día o el mes primero del año nuevo de Nisan, para que así se prepare la gente, se prepare el animal que van a obtener, en este caso el animalito que van a tener como sacrificio, y también se prepare espiritualmente para comenzar la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, después nosotros vemos en Juan 6 del 1 al 4, dice, después de esto, Yeshua fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. Recuérdese que Yeshua, a pesar de que su intención no fue tener popularidad como lo deseaban los escribas de aquellos tiempos, en este caso pues vemos los fariseos, que deseaban tener un reconocimiento entre el pueblo, en lo contrario de la humildad de Yeshua, que no deseaba tener un reconocimiento como tal, simplemente que la persona que lo vio y se obtuvo un milagro de él, se sometiera a los mandamientos del Todopoderoso y no siguiera en los mismos pecados. Eso fue lo que él trataba de enseñar a las personas. Entonces, después de esto fue él al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, le seguía mucha gente. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Yeshua a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los Yehudí. Entonces, la razón también, entre paréntesis, que el libro de Juan menciona la fiesta de los judíos, nos da a entender a nosotros que el recaudador de la información pudiese no haber sido, el historiador pudiese no haber sido un judío, o un judío que escribió las cosas poniéndose él en lugar de alguien que no era Yehudí. Por eso menciona la fiesta de los judíos. También quiero explicar que no se le puede dar mala interpretación, porque cosas como estas están escritas en el Brit Hadashah o en el Nuevo Pacto, y con esto muchas de las personas obtienen su información y dicen, es que esto, aquí mismo te lo está diciendo, es la fiesta de los judíos. Entiéndase también en su contexto histórico que esto no lo iban a celebrar los griegos, no lo iban a celebrar los romanos, lo iban a celebrar los judíos. Así que, en conclusión, esto solamente lo celebrarían aquellas personas que tenían un conocimiento en la Torá, de la Torá y lo que iban a hacer. Por eso se
se pone, me imagino yo, en mi propia opinión, se recalca la fiesta de los judíos. En mi propia opinión, solamente pondría una persona que no fuera judía, pondría estas cosas, porque en otro caso pondría la fiesta de Pesaj o la fiesta que nos dio nuestro Señor, siendo yo también un yehudí. Pero esta es entre paréntesis. Entonces, continuamos. Yeshua el Mashiach sanó las enfermedades de la gente y les enseñó sobre el reino de los cielos. Todos estos seguidores que seguían a Yeshua, ya sea con la intención de obtener alimento o ya sea con la intención de obtener un milagro, aprovechaba el Mesías Yeshua para enseñarles qué cosas eran los pasos que ellos tenían que empezar a hacer o cómo prepararse. Desde Mateo 4, versículo 17, Yeshua nos dice y nos pone Mateo en la historia qué cosa es su propósito. Desde entonces Yeshua comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entre esto y todas las demás cosas que él enseñaba, muchos podemos comprender que de corazón le seguían porque veían milagros, tales como cuales Nicodemo reconoció y dijo: nadie puede hacer estas cosas si no está Dios contigo, si no está Dios con él. Entonces, pues ellos reconocieron que esto no era como los otros personajes que se proclamaron ellos mismos ser maestros o ser rabinos o ser mesías, y no se obtuvo una señal, no se obtuvo nada de información visual como nos lo profetiza Isaías, dado ya el Shabbat anterior al estudio donde se menciona que él sanaría, liberaría, haría caminar a aquellos que no se podían. No se mostraban entre los demás mesías ya fallidos, pero entre vieron cosas que acontecieron cuando él estaba predicando, que nunca acontecieron anteriormente, sino que solamente acontecieron en los tiempos cuando Moshe Rabeno sacó a Israel de Egipto hasta los tiempos de Elías el Tisbita, y después quien fue el que tomó el lugar de Elías, que fue Eliseo. Los milagros grandes que se llevaron y se registraron en la Escritura. Entonces, vemos nosotros de que Felipe era de esa misma región, porque la misma Escritura nos lo dice. Él bien sabía que en ese momento y el lugar no había solución para el problema que estaba aconteciendo en el relato ya leído de Mateo acerca de los panes, Mateo capítulo 14 del 13 al 21. Vemos un gran problema en los cuales también los discípulos vieron, de que tenían una gran multitud y estaban fuera del pueblo, estaban en un lugar donde no se podía obtener ninguna cosa para alimentar a todos estos personajes. Lucas 19, versículo 10 nos dice: vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Juan 12, versículo 21. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Por eso nos menciona a nosotros en la escritura de que él estaba entre Betsaida y Galilea y se iba a un lugar apartado con toda esta multitud que le seguía. Sigue diciendo: y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Yeshua, a Jesús, en la versión Reina Valera 1960. Cuando alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, Juan 5, versículos 5 al 6, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de acontecer. Él sabía todo, de hecho, lo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque había un propósito por el cual él desde el principio decidió de que esta gran multitud lo siguiera.
habían acudido a ese lugar precisamente porque buscaban un sitio apartado, un sitio fuera. Esto lo encontramos registrado en Mateo 14, versículo 13. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca en un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Desde entonces, desde que los empezaron a escuchar, se fueron caminando. Obviamente, en la antigüedad no había un automóvil para que subieran y lo fueran a seguir, sino que allá todo se hacía caminando y de pie. Marcos 6, versículo 31, y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer los propios discípulos. Así era como era de ocupado el ministerio del Mesías y el ministerio de Yeshua. Así que entonces, ya retomando la historia, llegan a un lugar, mucha multitud los sigue a ellos y llega la preocupación, llega ya la duda y el temor en que ¿cómo haremos para sostener todas estas personas? Ya siendo tarde y era una gran multitud, pues tendríamos que preguntarnos siquiera dónde dormirían todas estas personas. Por eso Felipe enfocó el problema de manera diferente en lugar de la forma de lo que lo veía nuestro maestro. Si bien encontrar dónde comprar comida para una gran multitud sería un gran problema. Él veía las cosas como lo veía cualquier persona que no tiene una fe, por decir así, genuina. El problema sería siquiera a dónde irían, cómo obtendrían el beneficio para las personas que comieran, cómo obtendrían el recurso para que se alimentaran todas estas personas. Y ahora estaban en un problema porque aunque hubiese habido un lugar, una ciudad, recuérdese que apenas estaba, cuando damos mención que estaba cerca de la Pascua, quiere decir que ni siquiera había suficiente pan en caso de que hubiera mucho pan afuera, porque era la siembra y apenas iba a estar la cosecha de la cebada. No era que ya fuera pasado después de la cosecha de la cebada y el trigo y había donde quiera pan por todos los lados. Entonces todo estaba limitado, todos estos recursos estaban limitados entre los discípulos y Yeshua. Al menos literalmente de vista para ellos, porque era imposible que se llevara a cabo lo que se llevó a cabo después, que ellos nunca les pasó por la mente. Ahora, vamos a tomar contextos de lo que aconteció y de lo que se llevó a cabo en estos momentos. Supongamos que Yeshua sale, lleva a sus discípulos, millones de personas le siguen. Y cada vez que él hace una señal, hace un milagro, lo hace también para dar una enseñanza. El mandato del Mesías hacia la tierra, pues, fue que él tenía que venir a rescatar lo que se había perdido. Y también a poner enemistad entre dos pueblos rotos por la desobediencia de uno de sus reyes. En este momento vemos nosotros una multitud y vemos nosotros personas que tienen conocimiento en la Torá y que son parte de un concilio que obtienen el beneficio de tener todo lo que necesitan en comparación de estas personas que son pobres y que buscan su alimento a diario. Yeshua, cuando él hace el mandato o la invitación a todos los discípulos y les dice, pues, hay que darles el alimento, hay que darles de comer. No había comida, el dinero era muy poco y el pan no era suficiente. Vamos a ver qué tanto sería lo que ellos traían en esos momentos para poder alimentar, o lo que traban ellos en la bolsa
para que si en caso hubiese el alimento, pudieran verlo comprado. Tenemos nosotros, cuando contesta Felipe, le responde, tenemos 200 denarios de pan. No bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios y el pan, pues obviamente no iba a bastar. 5 panes se lo pueden comer una persona con hambre o 2 personas con hambre. Pero aquí vemos que era una gran multitud que los está siguiendo y ni siquiera se está contando, dice, las mujeres ni los niños. Es una gran multitud de las cuales ni siquiera se está contando las mujeres y los niños, sino que entre los puros hombres dice que fueron 5,000 hombres. Así que si se contara 5,000 por cada hombre casado, pues nos da un total después de los 5,000, 10,000 personas, más aparte todos los niños. Pero eso es nada más un resumen que nosotros hacemos para hacer un cálculo. Entonces, ¿cuánto es 200 denarios? 200 denarios sería algo así como $400. Con $400 no se puede alimentar 5,000 personas. Es imposible. Que sería un total de 6,891 pesos mexicanos. Tampoco sería suficiente para alimentar este personal. $400 probablemente alimentarían los 12 discípulos, más aparte de Yeshua. Pero no muchas personas como nos lo están diciendo en este relato, en este pasaje bíblico. Es mucho más de lo que ellos pueden obtener con ese dinero. Aunque hubiese habido todo este dinero, no había suficiente pan en el pueblo. Con esto la Escritura establece algo imposible, una imposibilidad de lo que sucedió después. No había cerca un lugar donde comprar comida. Ya era tarde, ya se hacía noche. Y aunque hubiera de haberlo encontrado, no tenían el dinero suficiente para adquirir comida para tantísima gente. Las cantidades numéricas del milagro y su entendimiento literal también tiene un entendimiento espiritual. Todos los elementos del pasaje de la alimentación de aquellos 5,000 personas tienen un significado simbólico, particularmente los números que han sido registrados en este pasaje bíblico. En el milagro intervienen 5 panes de cebada, 2 peces y 5,000 personas. También vemos nosotros que tenemos los apóstoles, que son 12, que son 12 cestas. Con estas, pues vemos las cantidades que nos mencionan en el relato. La palabra del Todopoderoso expresa un mensaje de los cuales se tiene que tener importancia para poder analizar. Cuando ellos tuvieron este problema entre los discípulos y vieron la necesidad de hacer algo acerca de todo lo que ellos estaban siendo apresionados, ya sea por la necesidad o entender ya es tarde, o por a lo mejor las personas que estaban ahí pidiendo, teniendo sed, teniendo hambre y tratando de buscar un lugar donde descansar. No vamos a perder de cuenta o perder de mente que tenemos aquí 5 panes, 2 peces, 5,000 hombres y 12 apóstoles, que después viene de 12 cestas que sobran cuando acontece el milagro. Juan 6, 8, versículo 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, les dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Allí otra vez la duda, ¿qué es esto para tanto? Entonces, vemos que este discípulo, uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, fue y dijo,
¿Qué cosa vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a alimentar tantas personas? La enseñanza que nos da a nosotros que el ser humano muchas veces tiende por su propia fuerza querer ser él mismo autosuficiente para poder hacer las cosas, ignorando el poder del Padre, el poder de nuestro Dios. Porque el hombre, siendo una persona terrenal, todo lo hace por vista, todo lo hace porque lo ve. Pero en este caso, él pasa por alto y se olvida de quién está con él. Ya viendo milagros pasados que se habían hecho y que ellos fueron testigos de esto, también ahora se duda de que cómo se alimentarán todas estas personas. Muchas de las personas en los tiempos de hoy se olvidan de todo lo que el Eterno les ha dado a unas fuerzas para poder seguir hacia adelante. Y cuando se encuentran en el aprieto, temen a dudar a causa del miedo que corre por el ser humano, porque otra vez el ser humano siempre confía en lo que tiene enfrente de él y no en el poder del Todopoderoso. En el Tanaj tenemos nosotros registros de los números que acontecen ya en esta ocasión, en este suceso, en este alimento de los 5,000. Y ya mencionados los 5 panes, los 2 peces y los 5,000 hombres, vamos a ver de dónde vienen estos números y vamos a ver qué simbolismo hay entre todas estas cosas. ¿Por qué exactamente el muchacho llevaría algo que tenía la numeración igual a lo que antes ya se había mencionado? Quiere decir que el Tanaj mostraba algo que vendría después y ahora en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, nos muestra el Mesías cuál es la intención del mensaje simbólico. O sea, digo simbólico porque es lo que simboliza cada elemento que se encuentra en este pasaje bíblico o lo que aconteció en estos momentos. Nos querrá dar a nosotros un mensaje de algo que sería su ministerio, o un mensaje a todos aquellos que en un tiempo se alejaron del lugar donde pertenecían y se fueron a las 4 esquinas de la tierra. Sería que Él nos quiso dar un mensaje con todas estas cosas, con estos simbolismos. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Encontramos nosotros en un pasaje de Primera de Samuel 17 versículo 4, que ya se mostraban estos números, principalmente el número 5, en el Tanaj, en uno de los personajes de los cuales se le reconoce mucho en los tiempos bíblicos y aún en los tiempos de hoy, un personaje muy mencionado en el Tanaj, en el Viejo Testamento. Tenemos en el pasaje en el cual David recoge 5 piedras para enfrentar al gigante Goliat. Entonces, aquí tenemos nosotros a Yeshua con este muchacho que tiene 5 peces para enfrentar un gran problema también. Un gran problema. Y este gran problema es esta multitud. 5,000 hombres y todo lo demás que le sigue. Es algo que tiene enfrente imposible para el ser humano, imposible aún para los discípulos que viendo los milagros que hacía Yeshua, ellos lo miraban como imposibilidad. Tenían un gran problema de frente. Un gran problema tuvo David de frente, del cual él, teniendo la fe, no lo veía como problema, lo veía como una cosa sencilla, algo que podía pasar confiando en el Todopoderoso.
algo que puede llevarse a cabo, no importa el problema que sea y que tengas enfrente, si confías en el Padre Todopoderoso. Después, cuando viene huyendo, tenemos otro relato también que se nos menciona, de las cuales vamos a leer las citas bíblicas, y vemos nosotros que otra vez se presenta el número 5. Después, cuando viene huyendo de la ira del rey Saúl y solicita 5 panes para su gente, para comer, de la cual da mención nuestro maestro y le dice, recuerde que David vino a comerse los panes que no se le era permitido. Él alimentó a su gente también con estos mismos 5 panes. Primera de Samuel 17, versículo 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Con cuál? Con 5 piedras, hacia el gran problema, que todos los demás israelitas se le hacía difícil de vencer. Pero este muchacho, este David, con 5 piedras, con toda la fe, las escogió y se fue a vencer al gigante. Se fue a pelear en contra de este gigante, no teniendo ninguna duda de lo que él iba a hacer. Después tenemos entonces otra ocasión. En 1 de Samuel 21, versículo 1 al 3, vino David a Nob, el sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto, y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes, hermano? Dame 5 panes o lo que tengas. Entonces, vemos ya nosotros otra vez, ya acontecido anteriormente, que vemos 5 panes para 2 cosas diferentes. Para alimentar al hambriento, y también vemos 5 piedras para vencer a el enemigo. Todo esto tiene un sentido. Después vamos a ir desglosando todo poco a poquito para que usted pueda entender lo que Yeshua quiso darnos a entender en esta parte donde se llevó este gran milagro. Una enseñanza de la cual Él nos enseña a nosotros. Ahora, también tenemos nosotros los primeros 5 libros de la Torá. Tenemos 5 libros de la Torá, tenemos 5 pececillos. Tenemos el libro de Bereshit, de Shemot, de Vayikra, tenemos Bamidbar y Devarim, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 libros. ¿No encuentra usted algo curioso de que en este acontecimiento se menciona específicamente 5 panes para alimentar a una multitud? Ahora, vamos a ponerlo en contraste. Vamos a ponerlo de frente para que usted analice y vea cuál es la gran enseñanza. David se encuentra contra este gigante, contra este gran problema, y tiene la Torá para vencer. Tiene estas 5 piedras, 5 libros y 5 panes que nos muestra Yeshua, 5 panes que le pide David al sacerdote para alimentar a las personas. Estos 5 panes representan la Torá. Estos 5 piedras, 5 piedrecillas que tiene un muchacho que va a vencer al gran gigante, es una enseñanza a nosotros que solamente podemos vencer aplicando la Torá. Solamente con eso podemos vencer a el enemigo.
No le estoy hablando, ni me dé mala interpretación, no estoy hablando de salvación. Estoy hablando de vencer el mal, de vencer al enemigo. ¿Cómo? Con lo mismo que nos da nuestro Padre Celestial a nosotros. Nos da la Torá. ¿Para qué? Para que podamos nosotros vivir por ella, por estos mandamientos y por la Torá, para poder vencer el pecado, el enemigo, el oponente, lo que está como imposible para el ser humano, podemos vencerlo. Por eso vemos 5 piedrecillas venciendo a el gigante. Y para darnos poquita más información, le aplica y le menciona la Torá, el mandamiento, hacia este personaje. Le dice, este incircunciso, ¿quién eres tú? ¿Cómo te atreves tú, incircunciso, a faltar respeto al batallón del Todopoderoso? ¿Cómo te atreves? Ahí mismo le aplica también la Torá, le da mención del mandamiento, la diferencia entre la Torá y el pueblo pagano. Entonces, esto pues nos da un total de 5 libros, 5 piedras, 5 panes que nos simboliza la Torá que se dio a el pueblo de Israel. Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio es algo que nos da a nosotros como armas el Todopoderoso. Este número representa el poder de la obediencia a la palabra de Dios, por medio del cual el pueblo hebreo y el Señor permanecen unidos. ¿Cómo? Obedeciendo la Torá, obedeciendo los 5 libros, obedeciendo los mandatos del Todopoderoso. Allí tenemos presente los 5. Y ahora las personas creyentes en Yeshua, también unidos con el mismo pueblo, con el Padre, con Yeshua, a través del arrepentimiento y la aceptación del sacrificio perfecto de Yeshua, como nos menciona en Juan 17, versículo 11. Y nos dice, y ahora, unidos ya en Yeshua, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros somos parte ahora del pueblo del Todopoderoso. La razón que traemos este pasaje es porque muchas de las personas que no conocen la Torah no saben cómo es que eso se puede aplicar hacia Yeshua, cuando mayoritariamente se ha aprendido que ni siquiera se tienen que llevar en cuenta estos mandatos. Entonces, si no se entiende de una forma, se tiene que entender de la otra, pero se tiene que aplicar el mismo mensaje. Con la Torá, con los mandamientos aplicados a tu vida, viviendo bajo obediencia, observando la ley del Padre, que son los 5 libros que se le aplican a Moisés o se le dan a Moisés, donde se encuentra la instrucción para el creyente de el pueblo de Israel. Así que fueron a cerca de 5,000 personas los alimentados en Juan 6, versículo 10. Entonces volvemos a ver otra vez el número 5. Y ahora en combinación con la cantidad de 100 o de 1000, 5 por 1000, nos da a nosotros y nos lleva y nos muestra también a nosotros otras cantidades similares que se mencionan en la profecía más adelante en el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 1 al 8, donde se encuentra la profecía de los 144,000 sellados del pueblo de Israel, los cuales nos lleva otra vez hacia las 12 tribus. Nos lleva hacia las 12 tribus. Ahora vemos ya aplicado los 5, que son los 5 libros de la Torá. Vamos a continuar hacia adelante. Así entonces que los panes es el pan, simboliza no solo el sustento diario necesario para nuestras vidas, que nosotros todos tenemos como
una vida cotidiana, todos los días, el pan, el sustento, lo que comemos a diario, sino también el alimento espiritual, la palabra de Dios, la cual nos dará vida eterna. Estos acontecimientos o estas cosas fueron de las cuales no vino en mente de los discípulos. No vino en mente a los discípulos de acordarse de todas estas citas que acontecieron. Recuérdese que estas citas se traen de cuando el pueblo duda y tiene hambre en el desierto y se les da el pan del cielo. No había nada alrededor, pero viene por sustento divino. Y en esto también acontecería entre estos 5,000 hombres, más aparte los discípulos, más Yeshua. Él respondió y dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, versículo 4, sacado de la misma Torá. Otra vez nos da otras menciones donde el hombre tiene que confiar también, no solamente en las cosas literales de la tierra, sino en la misma palabra de Dios. La misma palabra del Padre que nos da a nosotros para que nosotros nos alimentemos de ella, conozcamos de ella y conozcamos su voluntad. En la cual, como simbolismo, Yeshua menciona en Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Hablando de obtener la palabra del Padre, conocer, llevar por obra, llevar a cabo, tiene vida eterna. Esto incluye obviamente aceptar a Yeshua y conocer todo lo que Él dijo y hacer todo lo que Él pide. Entonces, estas cosas que Él quiere mostrar a los discípulos, no los muestra a nosotros mismos. No solamente confíes en lo que tienes de frente, confía en el Todopoderoso. No veas el problema grande que tienes enfrente. Ve con quién estás tú y cómo Él te puede ayudar para poder salir de este gran problema. En este caso, pues, 5 panecillos de pan sin levadura, total como nos menciona Éxodo 16, versículo 4, Primera de Reyes 17, versículo 8 y 16 en adelante. La cebada era inferior al hecho de trigo y por ello más barato. La cebada era algo que se obtiene, recuérdese que cuando menciona la cebada se hacen muchas cosas en comparación de como el trigo. Cuando las personas van a inspeccionar los sembradillos para prepararse para pesas, van ellos a inspeccionar la cebada. Según se obtiene informaciones, es aún más barata la cebada que el trigo. Entonces, el pan de cebada era conocido como el pan de los pobres, pues, obviamente porque era más barato, era mejor. Y aún así, con el dinero que se tenía en esos momentos, pues no se podía obtener ni siquiera eso, no alcanzaba. Esto, pues, en un simbolismo y en la acción que se obtuvo en ese tiempo, simboliza la acción de Dios para hacer llegar el sustento, tanto material como espiritual, a los que carecen de ellos. En este caso vemos que la cebada es el simbolismo a los cuales se van los pobres, poniendo los panes que son lo que los pobres compran por barato, lo que pueden solamente alcanzar. En este caso, pues se pone el Mesías en ese lugar y es lo que ellos fueron a alcanzar, a el Mesías, la cebada, el símbolo del Señor, del Mesías, que se pone ahí para que ellos lo sigan, para que ellos confíen solamente, pues ahora siguen aquel que van siguiendo. Recuérdese que el alumno confía en el maestro. Él confía en aquel a quien él sigue. Confía de que él puede ayudarlo y poderlo seguir hacia adelante. En este caso, aún los discípulos tuvieron duda, pero la multitud lo fueron siguiendo, no tomando en cuenta, al menos registrado, de que ellos no iban a tener dónde dormir, no iban a tener dónde comer, no iban a tener dónde hacer sus cosas necesarias. Entonces, aquí tenemos ya explicado los panes. Tenemos 3 elementos formando un mensaje divino para nosotros y algo que Él nos quiere enseñarnos. Nos quiere enseñarnos qué haría con la multitud. La multitud simbolizando
todos los personajes de la tierra, todos los personajes de la tierra que aún se encuentran hoy en la dispersión. 5. El número 5, como nosotros ya hemos mencionado, representa el poder que detona la obediencia a los mandatos del Todopoderoso, simbolizando la Torá. El pan es el alimento espiritual que a su vez, pues, como está registrado, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios. También vemos nosotros, aquí se menciona la cebada, que es el pan de los pobres. El pan en los cuales, en este caso, el Mesías se pone como el único el cual pueden alcanzar ellos para confiar y seguirlo como el maestro. Deuteronomio 19, versículo 15. Vemos nosotros el número 2, que es los peces. El número 2, si nosotros vemos en la escritura, hay muchas cosas que nos menciona o que nos da una enseñanza a través de este número 2, y no más que importante para entender lo que se estaba haciendo en estos momentos. El milagro que estaba a punto de acontecer. Allí Yeshua presente, los discípulos presentes y toda la multitud. La multitud, vuelvo a poner otra vez, representa, si usted quiere verlo así, la multitud representa la iglesia, la congregación. Tenemos nosotros los 5 panes que representa la Torá. Ahora vamos a ver el número 2 que está puesto aquí representado por los pececillos. Primeramente, vamos a ver que el número 2 lo vemos en Devarim, Deuteronomio 19, versículo 15. Obviamente citando la Torá, porque de ahí vamos a obtener la información. Nos dice Deuteronomio 19, versículo 15, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con cualquiera ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Así que en este caso, porque vemos que fueron 2 en los pececillos, nos enfocamos pues en el número 2 de los testigos. Entonces, otro acontecimiento, vemos nosotros que Yeshua, cuando empieza a mandar a los discípulos, otra vez se menciona, vayan de 2 en 2 a llevar las buenas nuevas de salvación, llevar los evangelios en Marcos 6, versículo 7. Después llamó a los 2 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Marcos 6, versículo 17. Pero también ahora vemos que el número 2 se encuentra después de el rompimiento, la desobediencia de Salomón. Vemos que ya ese número 2 nos lleva a algo después de la desobediencia de Salomón. Y esto nos lleva a el rompimiento de los reinos. El rompimiento, no de los reinos como tal, del reino de David, que ahora se rompe en 2 reinos y quedan, número 2, reino de Judá y reino de Israel. Y nos tiene que llevar a memoria las palabras que nos dice nuestro maestro Yeshua. Yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y nos dice en Jeremías 23, versículo 3. Vamos a ponerlo todo junto, vamos a unirlo para que entendamos cuál es el simbolismo que nos da, o cuál es la enseñanza que nos está dando Yeshua en esta parte donde se le dio énfasis. ¿Por qué se le iba a dar énfasis a las numeraciones que se estaban poniendo? Es porque nos quiere decir algo a través de las enseñanzas, o simbolizaban algo. Si no, solamente pues dirían, tenemos un poco de panes, pasó un milagro y comieron todo eso, no importa, ahí para adelante. Nos especifican los números. Jeremías 23, versículo 3. Y yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché. Aquí otra vez tenemos ya representado entonces los 5 panes representados que la multitud, si quiere ponerlo otra vez, la congregación de la iglesia se tiene que alimentar con la Torá. Se tiene que alimentar con la Torá, con los 5 panes que llevaba este muchacho.
se tiene y se les tiene que alimentar y se les da el pan para que ellos coman, que simboliza la Torá. Número 5 siempre está simbolizado y nos ha llevado para vencer y para hacer un gran milagro, para enseñarnos, después para darle al hambriento y para vencer también, que fue lo que hizo David con este gigante Goliat. Otra vez nos dice y nos está diciendo la Escritura que cuando llega el Mesías, pues allí se cumple la profecía donde ya él comienza el nuevo pacto o el pacto renovado y los seguidores pues ya comienzan a aceptar a Yeshua, pero siempre diciéndoles a ellos todos, tienen que observar lo que dice la Torá, tienen que observar lo que dice la Torá, lo que dice la palabra de el Todopoderoso. Entonces, otra vez nos menciona a nosotros, vemos el número 2 cuando nos dice que entre medio de 2 o 3 ahí, o entre donde se juntan 2 o 3, también ahí se encuentra nuestro Maestro Yeshua. Solamente para mencionar los números 2 cuando se encuentra otra vez en la Escritura, en Mateo 18, versículo 20. Entonces, los dos pececillos nos da a nosotros y nos da el simbolismo de las dos casas. La casa de Israel y la casa de Judá. En la cual también se pone como dos testigos para todo el mundo. Testigos para todo el mundo. ¿Por qué para todo el mundo? Porque a través de ellos se lleva la palabra a todo el mundo. Obviamente, no todo queriéndolo aceptar, pero se lleva para que todo el mundo lo reconozca. Y estos serían los dos testigos, las dos casas de Israel y las dos casas que Yeshua, a través de él, porque él fue quien hizo el milagro, a través de Yeshua, estos dos panes, escuche bien, estos dos pececillos sirven para alimentar a la multitud. ¿Con qué y qué? Con la Torá, con estos dos pececillos que simbolizan las dos casas, se alimenta la multitud, simbolizando a la congregación o simbolizando a la iglesia o a Israel. Más correctamente, a Israel. ¿Quién? Yeshua, a través de él, da la Torá a la multitud. Une a las dos casas para que todos sean alimentados con la Torá. Sean alimentados con la Torá y ellos sacien su hambre. Aunque para el mundo le hubiese sido imposible. Otra vez también nos menciona a nosotros de que al ser humano también se le pone o se le menciona como si fuesen peces. De allí donde es llamado los discípulos. Lucas 5, versículo 10. También estaban sorprendidos Jacob y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Yeshua le dijo a Simón, no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Así que entre todos vemos que también el pescado pues se le simboliza o es una figura de un ser humano, de un hombre. Y vemos de que hay mención de ellos en lo que acontece. Juan 21, versículo 16, otra vez, figura de todo ello es también Yeshua pidiéndoles fe a sus discípulos para echar sus redes a la derecha y obtener una pesca milagrosa. Una pesca milagrosa, solamente confiando en Yeshua para que se pueda obtener algo sobrenatural. Algo sobrenatural se puede llevar a cabo cuando tú vas con la fe y te acercas a Yeshua, el cual estamos viendo que él mismo alimenta o alimentó a esta gran multitud, pero nos da una enseñanza con las cosas que estaban ahí. Nos da una enseñanza, nos da un mensaje. Solamente puede llevarse a cabo, sí, siguiéndolo a él como lo siguió la multitud, confiando en él, no mirando lo imposible. Él con la Torá alimenta a la multitud,
a las dos casas, a las dos casas de Israel, dándoles la Torá, que es la palabra de el Todopoderoso, el simbolismo número 5. Entonces, en el mensaje divino de 5 panes sumados los 2 peces, sumados los 5 panes a los 12 peces, obtenemos el número 7, que simboliza lo infinito, invisible y espiritual, y por consecuencia también milagroso. Entre 5 y 2 panes que se obtiene el número 7. Por último tenemos las 12 cestas, las cuales se llenaron de las obras de todo lo que quedó en este pasaje o en este acontecimiento, lo cual entenderemos también que a continuación veremos cuando Él recoge todo, manda a recoger todo, sobra y nos da otro número más que es bíblico y también es ya mencionado en la Torá y el Tanaj, el mensaje divino de las 12 cestas. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, Juan 6, versículo 12 al 13, cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas. Y estas 12 cestas tenemos representado por las 12 tribus de Israel. 12 pedazos que se obtuvo de los 5 panes que se obtuvo de la Torá. De los 5 panes de cebada sobraron, y los que habían comido, se da la alimentación de todo, 5,000 personas. 5,000 personas se alimentaron de estos 5 panes que simbolizan los 5 libros de Moisés, la Torá. Así que esta parte del pasaje de las 12 cestas alude al momento en el cual los ángeles recogerán a los escogidos, a las 12 tribus, en Apocalipsis 7, versículo 1 al 8. Nótese que siempre desde el momento que comienza la Torá hasta el libro de Revelaciones es mencionado Israel, Israel como tal. 5, la Torá. 2, dos casas que están divididas. Y 12, que siempre es el número de las tribus de Israel. Esto tenemos que ponerle mucha atención a todos estos simbolismos que Yeshua o que los registros nos escriben y nos enseñan para que nosotros tomemos y notemos el mensaje. 5 panes, la Torá. Alimentación, una gran multitud. Sobra para las 12 tribus de Israel. O sea, en total tenemos una canasta que es 12 aún, la alimentación para el pueblo, que son las 12. O sea, en todo momento sería igual a las 12 tribus de Israel. Torá, las 2 casas unidas a las 12 tribus de Israel. Y aquí vemos este pasaje que termina uniendo otra vez a las 2 casas. Vemos nosotros que con la Torá, con los 5 libros, con los 5 pececillos, es alimentado todo y se convierte en total igual a las 12 tribus de Israel. Nótese que con la Torá no hay otra cosa con la cual Yeshua alimenta a la multitud, sino con la misma Torá alimenta a esta multitud, que son las 2 casas, o sea que las 2 casas esparcidas, traídas para atrás por medio de Yeshua según las profecías, y iguala un total, todos unidos, 12 cestas, que son las 12 tribus de Israel. Mateo 24, versículo 31 en adelante para finalizar. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿De dónde? ¿Hasta dónde los llevará? ¿Hasta dónde los recogerá? ¿Hasta de dónde traerán estas 12 tribus
aquí en este caso la multitud están fuera de Jerusalén, están afuera. Ya hacíamos menciones que él había ido de Galilea hasta el otro lugar de donde era Felipe. Y se salió de allí hasta el lugar de Tiberias, fuera de Jerusalén, que que alimentaría o lo seguían esta multitud representada otra vez por la congregación, alimentado con la Torá, las dos casas unidas igual a, en cualquier rencor que se encuentren, ser parte de las 12 tribus de Israel. Todo termina en este suceso o en este episodio, todo termina y el propósito es en unir a las dos casas que están peleadas, que están dispersas, que están fuera de Israel, a que se reúnan otra vez y sean las 12 tribus de Israel. Tal y cual como siempre ha sido la profecía, que el trabajo del Ben David, o el hijo de David, es para restaurar lo que se había perdido. Y nos lleva otra vez a sus palabras: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de una de las casas, que es la casa de Israel, dispersa entre el mundo, entre todos los confines de la tierra. Así que deseamos ustedes, queridos hermanos, que tengan un bonito Shabbat, que la pasen bien y que hayan disfrutado de esta clase, que tengan un bonito Shabbat. Shabbat Shalom.